a esto que es CAF Virtual. Mi nombre es Rigo Cisnado y hoy vengo a presentarles la última de nuestra conferencia para este primer semestre de 2021. Para concluir con esto, tendremos el placer de presentarles al maestro Camilo Rojas, quien es director orquestal y creador del canal de YouTube Música Sin Apellido. El maestro titula esta conferencia como Música, Energía y Belleza, cómo cautivar a nuestra audiencia, y en ella habla sobre la música, la energía y nuestro rol como intérpretes de la música, las claves para analizar obras y entender los mecanismos que están detrás de su belleza. Dicho todo esto, comenzamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias a quienes están acá. Muchas gracias, por supuesto, a la Facultad de las Artes Finas por la invitación y por darme este espacio para contarles un poquito como de este asunto sobre el que yo reflexiono tanto y sobre el que estudiamos tanto los músicos, y es la música, la energía y la belleza. Es decir, nosotros estamos todo el tiempo preguntándonos, por ejemplo, ¿por qué no tenemos más público? Los músicos clásicos quisiéramos tener más público, porque ¿qué es lo que hace la diferencia entre un concierto que estuvo bien y ya, y un concierto que nos voló la cabeza y que casi que nos transformó, ¿sí? ¿En dónde están esas diferencias entre lo que está simplemente bien y lo que es fantástico? Entonces vamos a comenzar a hablar sobre este tema. Esta conferencia se va a llamar Música, Energía y Belleza, cómo cautivar a nuestra audiencia. Entonces, si quieren, comencemos con la primera diapositiva. Entonces, un poquito de lo que yo quiero empezar a hablar es con una pregunta. Pasemos a la siguiente escena, por favor, y es: ¿qué es lo que nosotros hacemos como músicos para vivir? Y sobre todo, ¿por qué alguien querría venir a vernos tocar? Es decir, el público, ¿qué es lo que se lleva? Y por qué estamos nosotros también, que somos, yo soy músico, pero yo también soy público muchas veces, por qué estamos dispuestos a irnos de nuestra casa, a pagar un tiquete, a pagar una boleta, sentarnos durante horas a escuchar a un grupo de personas literalmente hacer sonidos en una esquina de un concierto, ¿sabes? Como de un hall. ¿Qué es lo que hace que esa experiencia sea tan valiosa como para que de alguna manera nos pongamos en ese plan? Y yo lo que siento es que las experiencias que nosotros como seres humanos repetimos son las experiencias que para nosotros son gratificantes, ¿ok? Y lo que pasa con los conciertos y lo que pasa con la música es que cuando nos exponemos a un gran concierto, nos estamos exponiendo a una experiencia estética de altísimo nivel, ¿sabes? Y cuando tú te expones a eso, lo que recibes a cambio es un grandísimo bienestar, y estás recibiendo también una experiencia que te conmueve, una experiencia que te llena como de emociones, que a lo mejor te conecta con emociones tuyas que no conocías. Yo personalmente tengo muchos recuerdos como de, por ejemplo, la primera vez que escuché la séptima sinfonía de Beethoven, ¿sí? O la primera vez que escuché a tal cantante, y es como estos momentos que de repente como que casi que te golpean, ¿sabes? Te sorprenden y te hacen sentir como, wow, esto se siente increíble y quiero volverlo a ver y quiero volver a participar de esto, ¿sí? Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que como que cumplir con nuestra tarea como músicos, ¿ok? Y hay como ciertas condiciones muy básicas que se tienen que dar. Y hay una que suena un poco obvia, pero muchas veces no es tan fácil, y es la unidad. Y con eso sigamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿A qué me refiero con la unidad? Para que un concierto sea viable, es decir, para que la gente no se esté saliendo por la puerta 5 minutos después de que arrancó el concierto, lo más básico que necesitamos es estar juntos. ¿Y juntos como músicos a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a utilizar un mismo sistema de afinación. Ustedes saben que hay orquestas que afinan ligeramente más alto que otras, y no es que estén en otra tonalidad, no es que estén cambiando las cosas, simplemente a lo mejor una orquesta afina en 442, 443 Hz, la orquesta del lado afina en 435. Ahora, ¿qué sucede si en un mismo concierto la mitad de los músicos están en 435 y la otra mitad de los músicos en 442? Pues que el concierto va a sonar desafinado todo el tiempo. Y el problema de eso es que no permite que sea la unidad. Entonces, por ejemplo, como primera característica tenemos que estar en el mismo sistema de afinación. ¿Listo? Segunda característica de la unidad, tenemos que estar además
en el mismo sistema métrico. Es decir, todos tenemos que empezar a tocar y dejar de tocar al mismo tiempo. Si cada uno arranca a tocar cuando quiere, pues no va a funcionar. Y esto va desde algo tan obvio como empezar el concierto y terminarlo, pero también trasciende cosas como, por ejemplo, los pequeños detalles en la articulación. Qué tan largo es el golpe del arco, qué tan corta es la respiración, las articulaciones, ¿verdad? Todo esto hace parte de generar una unidad a nivel del sistema métrico en el que estamos tocando. ¿Listo? Y esto es importante porque de lo contrario es imposible para nuestro público percibir la música como una unidad. Y esto tiene que ver con la forma en la que nosotros percibimos naturalmente. Imagínate, por ejemplo, que yo te muestro esto. Cuando tú ves esto y yo te pregunto, ¿qué hay ahí? A lo mejor tú dices, hay una especie de círculo, ¿verdad? Otra persona podría decir, no, lo que pasa es que hay dos manos, cada una con 5 dedos que están de alguna manera encontrados, etcétera. Es decir, podríamos hacer como una descripción muchísimo más compleja de lo que estamos viendo, pero nuestra mente tiende a simplificar. Nuestra mente tiende a buscar qué es la unidad más grande y más sencilla que puedo percibir y dice, ok, ahí hay un círculo, ¿verdad? Entonces ustedes ven esto y dicen, sí, ahí hay como una especie de círculo. De la misma manera, por ejemplo, si yo te mostrara a ti una fachada de una casa, pero te acerco mucho a esa fachada, tanto que tú solamente alcanzas a ver una ventana, y yo te pregunto, ¿qué ves? ¿Tú qué me vas a decir? Una ventana, ¿verdad? No me vas a decir, veo una casa necesariamente, me vas a decir, veo una ventana. Si luego yo te corro un poquito para atrás, de manera que en tu campo de visión quepa toda la fachada de la casa, tú me vas a decir a lo mejor, veo una casa. Y esa ventana, que hace un momentico era todo lo que estaba, digamos, ocupando tu conciencia y todo lo que estaba ocupando tu acto de ver, ahora hace parte de un todo más grande, que es una casa. Y si luego yo te cojo a ti y te alejo 30 kilómetros hacia arriba y te pregunto qué ves, a lo mejor ya no me vas a decir que ni una ventana ni una casa, sino que me vas a decir, veo una ciudad, o veo un pueblo, o veo un barrio. ¿Por qué? Porque en nuestra percepción, esa es la unidad más grande que alcanzamos a ver completa. Y esto es clave porque esto es cierto también a nivel musical. En la medida en la que nosotros podamos percibir la música como una unidad, vamos a poder como aprenderla en nuestra manera muchísimo más fácil. Si la música empieza a llegar a nosotros fragmentada por X o Y, es imposible para nuestra conciencia como agruparla en una sola cosa. Y resulta que agruparla en una sola cosa es importantísimo y el público necesita poder agruparla en una sola cosa porque de lo contrario no tiene cómo permitirse a sí mismo ser movido por esa experiencia. Si yo empiezo a tocar una sinfonía y de repente paro en la mitad del movimiento y continúo, rompí la dramaturgia musical, por decirlo así, rompí la narrativa, ¿verdad? Y así mismo, hasta los niveles más sutiles, los músicos tenemos que investigar y tenemos que preguntarnos cómo hago para que este discurso musical que yo voy a hacer pueda ser comprendido como una sola cosa para mi público. ¿Listo? Y entonces en ese sentido tenemos que pensar en que tenemos 3 ingredientes importantes en un concierto. El primer ingrediente es el compositor, ¿listo? Es decir, Beethoven tenía que haber hecho la tarea para que yo pueda venir a hacer el concierto, ¿sí o no? El segundo soy yo, el músico que toca, o la orquesta o el ensamble. Y el tercero es el público, y todos tenemos que hacer nuestra parte. Hablemos un momentico del público. Digamos que la orquesta está tocando maravilloso, el discurso musical está bien construido, estamos afinados, estamos juntos, pero el público está mirando WhatsApp o está mirando Instagram. ¿Cuál es el problema de que mires WhatsApp o cuál es el problema de que mires Instagram? Que en ese momento tu acto consciente de percibir la música se parte en dos. Hay una parte escuchando la música y hay otra parte que está chateando por WhatsApp. De la misma manera, si tú cuando estás en el concierto estás, por ejemplo, solamente intentando escuchar los chelos porque te fascinan los chelos y por lo tanto intentas concentrarte en ellos, pues entonces no estás escuchando todos los sonidos. El público, la tarea del público es ir a un concierto a escuchar solo los sonidos, pero todos los sonidos. ¿Listo? Y el factor más importante
para que los sonidos puedan ser percibidos como una sola cosa en el público es la energía, que es nuestra siguiente diapositiva. Entonces, hablemos de la energía. ¿Por qué traigo esto a colación? ¿Y por qué está incluso en el título de esta conferencia? Y es porque de todos los factores que influyen en que el público pueda, digamos, percibir la música como una sola cosa y ser movido por ella, la forma en la que nosotros como intérpretes administramos la energía es de lejos la más importante. ¿Y a qué energía me refiero? Aquí estoy hablando específicamente de dos fuerzas, que son el impulso y la resolución. Piensa, digamos, en la manera en la que yo hablo. Devolvámonos a esa última frase que yo acabo de decir. Yo te digo, existe un impulso y existe una resolución. ¿Qué hubiera pasado en tu mente si yo te hubiera dicho, existe un impulso y me quedo callado? Tú te quedas así como que, ajá, existe un impulso y luego ¿qué? ¿Sí? Porque la forma en la que yo construí esa oración te dio a entender que la oración no estaba terminada. Es decir, yo creo un impulso. Y como creo un impulso, necesito resolverlo. Nosotros en el lenguaje lo sentimos muy naturalmente y lo utilizamos todo el tiempo sin darnos cuenta. Y lo que es importante de esto y la razón por la cual esta conciencia y tener esta conciencia cuando preparamos nuestros conciertos es tan importante, es porque este aspecto del impulso y la resolución de la energía no es subjetivo y no es relativo. Por ejemplo, es decir, lo voy a contrastar con otra cosa. Digamos que creyéramos que lo que nos va a permitir disfrutar a Beethoven es saber sobre Beethoven. Entonces antes de ir al concierto nos ponemos a leer sobre Beethoven y nos ponemos a investigar un montón de cosas y tal. Eso digamos que lo que va a alimentar es nuestra experiencia intelectual de Beethoven. Pero resulta que si el de al lado no sabe lo mismo que yo, o yo sé más que él, yo debería disfrutar el concierto más que él. Y eso no necesariamente es cierto, ¿verdad? Hay veces en las que yo, por ejemplo, antes de empezar a aprender sobre música clásica, fui a ver conciertos que me volaron la cabeza y que me los disfruté completamente y yo no tenía ni idea de qué estaba escuchando. Pero entonces, si fuera un tema de saber, ¿por qué lo pude disfrutar antes de estudiarlo? Y la respuesta es porque no es un tema intelectual. De la misma manera, yo conozco a muchas personas que intentan hacer equiparaciones entre la música y, por ejemplo, narrativas o sobre todo estados emocionales. Entonces te dicen, no, es que este pasaje es muy triste y este pasaje te tiene que conectar como con la parte más melancólica de tu alma porque es menor y este otro es mayor y eso significa que es más feliz. Y si por ejemplo está en un modo, como decir, el modo, qué sé yo, lidio, es un modo como expansivo y y empezamos como a poner un montón de etiquetas emocionales a la música, pero resulta que tú también puedes escuchar música que se hace, digamos, en ciertos lugares de Asia, que está casi toda hecha en menor o en lo que nosotros occidentalmente llamaríamos menor, y es música que es animada, es música que es bailable y es música que incluso es feliz. Entonces, incluso esas equiparaciones entre la música y la emocionalidad son relativas, pero la percepción de que un impulso se creó y se liberó no es relativo. Tan no es relativo que tú puedes escuchar a unas personas hablando un idioma que tú no conoces y puedes no entender ni una palabra, pero puedes darte cuenta, por ejemplo, de cuando se terminó una frase. Puedes darte cuenta, por ejemplo, de qué tan agitada está la conversación. Te puedes dar cuenta de si el otro estaba hablando y el otro se le metió y lo interrumpió. Todas esas cosas nos damos cuenta sin necesidad de comprender las palabras, porque percibimos los impulsos y las resoluciones. Y si nosotros logramos construir nuestras interpretaciones alrededor de este comportamiento energético, van a ser interpretaciones y conciertos que van a tener el potencial de movilizar y conmover a muchas más personas que si las construimos desde otro tipo de lugares. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer? Sigamos por favor a la siguiente diapositiva. Lo que tenemos que hacer nosotros como intérpretes es un proceso de dos partes. Entonces voy a empezar con un ejemplo muy sencillo.
y es, digamos, el cumpleaños. ¿Listo? Esto es una canción que todos conocemos. Entonces, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es decir, ¿en cuántas partes puedo separar esto? Por ejemplo, estamos de acuerdo en que esa es una primera parte. Luego, eso es una segunda parte. Entonces, el primer paso de nuestro proceso es identificar lo que vamos a llamar los grupos, es decir, dónde hay grupos de sonidos, cuáles grupos puedo agrupar, cuáles sonidos, perdón, puedo agrupar entre ellos. Esta serie de sonidos las puedo agrupar entre ellas. Esta también, y esta también, y esta también. Entonces tenemos 4 grupos. Lo siguiente que tenemos que hacer es preguntarnos en dónde debo poner el clímax de la energía, es decir, dónde tengo que poner hacia dónde tiene que ir el impulso para alcanzar a liberar esa energía que creé dentro de la misma frase. Entonces, esto va a mostrar un par de ejemplos de cómo no lo deberíamos hacer. Digamos que yo digo, yo creo que el impulso más grande está en la primera nota. Entonces, yo hago... Es imposible mantener esa energía, ¿sabes? Porque la metí toda al principio. Entonces, se empieza a desgastar toda naturalmente. Si la pongo al final, fíjate cómo se queda volando. ¿Y a qué me refiero con que se queda volando? Escucha estos dos sonidos. Genera una cierta cantidad de energía. Si yo toco esto, hay un poco más de energía, ¿te das cuenta? Se sostiene más tiempo. Y si hago esto, más todavía, ¿sí? Te das cuenta de cómo genera más impulso y si yo quisiera, digamos, crear una frase que resolviera esto, necesito una cierta cantidad de notas para que la energía alcance a descansar. Si yo hago esto, voy a necesitar posiblemente una resolución más larga de notas para que esa energía se libere. Entonces ahora volvamos al cumpleaños. Yo necesito alcanzar a generar un pequeñito pico y luego liberarla en esa frase. Fíjate qué pasa si yo pongo eso en el tercer sonido, es decir, cuando cambio de nota la primera vez, aquí. Naturalmente, alcanzo a liberar muy buena parte de esa energía cuando se acaba. Y eso me permite tener el espacio para la siguiente frase, que es, ¿verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar? El mayor punto de energía, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahí sí sientes cómo se libera la energía y luego simplemente inyecta un poquito de energía aquí y naturalmente se va, ¿sí? Si yo empezara a mover esos pequeños clímax hacia adelante o hacia atrás, descubriríamos que o no hay suficiente energía o se acaba muy pronto, ¿listo? Entonces, si quieren, sigamos a la siguiente diapositiva. Entonces tenemos un proceso de 2 partes que es encontrar el grupo y luego preguntarme en dónde debo poner el clímax de energía para que esa energía pueda liberarse dentro del mismo grupo. Y lo siguiente que es importante notar es que esta energía tiene un comportamiento jerárquico, es decir, entre esta frase y esta, ¿cuál tiene más? ¿Cuál generó más impulso? La segunda, fíjate. ¿Sí? Y esta todavía más. Entonces, incluso a pesar de que hay una pequeña curva en cada frase que sube y baja, la segunda frase sube un poquito más que la anterior, ¿sí? Y la tercera frase es la que más sube. Entonces, imagínate como si fuera una montaña, por eso pongo esa imagen ahí, que a pesar de que tú estás subiendo una montaña mientras caminas, hay momentos en los que esa montaña a lo mejor baja un poquito y luego subes, pero tú nunca dejaste de subir la montaña. El hecho de que bajes la montaña momentáneamente no significa que te alejaste de la cima, sigues yendo hacia allá. Y a nivel musical esto también se mantiene y lo podemos llevar, es decir, este análisis que yo estoy haciendo con el cumpleaños,
es un análisis que se puede aplicar incluso a obras completas o a movimientos, de hecho, no necesariamente obras completas, pero sí movimientos enteros. Existe la posibilidad de tocar, por ejemplo, un movimiento de una sinfonía de Beethoven, de manera que la coherencia que hay entre el impulso y la resolución de energía se mantenga a través de toda la obra. Y eso es lo que permite que nosotros como audiencia y como público conectemos la primera nota con la última. ¿Listo? Y esto es una cosa que es muy emocionante sentirla, porque lo que nos está diciendo eso es: existe una manera de cautivar al público durante todo el movimiento, que el público se sienta atraído por lo que yo estoy diciendo durante todo el movimiento, ¿ok? Ahora, muy lindo el cumpleaños, pero ¿y qué pasa con otro tipo de obras? ¿Qué pasa, por ejemplo, ya que he hablado tanto de él, con Beethoven? Entonces, cojamos, digamos, el inicio de su octava sinfonía, que tenemos esta melodía. Empezamos por ahí, ¿listo? Hagámosle este análisis a esta apertura de Beethoven y miremos si en Beethoven encontramos este tipo de comportamientos. Entonces, esa es una primera frase, es un primer grupo. El siguiente es... Ahora, preguntémonos, en el primer grupo, ¿dónde puedo poner el clímax para que se alcance a liberar? Fíjate que es una frase muy cortica. Y además la nota más aguda está al principio. Entonces, si yo la intento poner al final, va a quedar mucha energía sobrando. Por ahí hasta ahí sigue esa nota como colgando en la mente. Y es un problema que siga tanto tiempo, porque dentro de muy poquito va a entrar la nueva frase. Entonces yo necesito también dar espacio para que una frase y otra como que se puedan juntar y seguir. Entonces yo necesito posiblemente ponerlo en la primera frase, en la primera nota. ¿Sí? Y lo libero. Y ahí ya eso me da espacio para... ¿Qué hacemos con esta segunda frase? Podríamos pensar que el punto está aquí, porque es como hacia dónde va la frase, ¿ok? Pero mira qué pasa si yo realmente llevo toda la energía de estas dos frases hacia allá. Mira cuánto impulso he generado y mira lo difícil que es que ese impulso se alcance a liberar antes de la siguiente frase. Sobre todo porque hasta ahora las frases que hemos tocado han estado fuertes, y lo que Beethoven nos pide es que la siguiente frase esté suave. Entonces no podemos llegar tampoco con tanto impulso. Necesitamos hacer... Y aquí la estoy otra vez tocando. No se alcanza a liberar, ¿verdad? Necesitamos crear un discurso que nos lleve desde el punto máximo de energía hasta acá. Y fíjate que de alguna manera, esta nota en la que termina la primera frase, ¿verdad? Es la misma nota en la que sigue esta. ¿Sí? Entonces, si yo... Escuchemos, por ejemplo, el piano. Escuchemos físicamente qué sucede con la cuerda del piano cuando yo toco esta nota. Naturalmente va cayendo, ¿sí? Casi que nosotros deberíamos buscar la manera de percibir esa energía como va cayendo y cogernos de ese mismo volumen, fíjate. ¿Sí? Renovar desde este mismo volumen. Entonces no podemos llegar con tanta energía ya. Necesitamos relajar un poquito, ¿no? Entonces, empezamos aquí arriba. Y yo creo que es aquí, en esta nota, donde debemos generar el clímax de esta subfrase para que se alcance a liberar, y de aquí hacia arriba soltar un poquito el impulso. Y fíjate cómo se empieza a dibujar la frase de bien. ¿Sí? Y aquí sí podemos empezar a subir porque nos queda toda la mitad de la frase todavía. Y aquí ya lo liberamos. ¿Te das cuenta? Entonces fíjate que incluso en una melodía compuesta por Beethoven, que es mucho más compleja, tiene muchas más notas que el feliz cumpleaños con el que expliqué al principio, este tipo de análisis sigue siendo vigente, ¿sí? Ahora, si nosotros continuamos, quiero que percibas esto, y es lo que Beethoven nos da es esta secuencia.
Y ahí vuelvo a empezar. Ahora, preguntémonos cómo se comporta la energía aquí. Debería ser parirarari, y empezar a echarlo para atrás. Quizás no. Fíjate qué pasa si toco solamente los acordes. Puedes percibir la forma en la que se comporta esa energía. Hay un momento en el que como que se empieza a abrir, se va abriendo y se va abriendo y después se va. Escuchémoslo otra vez. Abre, evidentemente. Abre más. Y aquí ya se está devolviendo para la casa. ¿Sí? Mira que si por ejemplo Beethoven hubiera puesto otro tipo de armonía, hubiera empezado la frase a cerrar antes. Voy a cambiar el segundo acorde. Y mira la manera en la que inmediatamente eso cambia la forma. Abre. Ese tercer acorde coge la sensación y la cambia. Y no es un tema necesariamente teórico, es un tema de la percepción. Y ya, volvemos a casa y se acabó. Pero Beethoven nos da. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, voy a volver a tocar. Luego más. Luego más. Y aquí empezamos a ir a casa. Y vuelvo a empezar. Perdón. Un poco más. Y ahora aquí Beethoven nos va a sorprender. ¿Este acorde qué? Y nos repite. Y luego más. Fíjate cómo nos va colgando. ¿Sí? Y aquí vale la pena mencionar una cosa sobre el comportamiento de la energía cuando en la música hay repeticiones. Y es, en la música no hay repeticiones. Es decir, por más de que Beethoven haga esto varias veces, no es plano. Imagínatelo de esta manera. Hay dos opciones. O tú le dices a una persona, por favor, vete. Por favor, vete. Por favor, vete. O le dices, por favor, vete. Por favor, vete. Por favor, vete. ¿Mm? No, no se queda aquí, ¿sabes? Como que incluso si repetimos la misma frase, la intención cambia. Entonces mira que Beethoven aquí nos da un ejemplo bien chévere de estudiar porque la repite muchísimas veces. Entonces él viene muy tranquilito aquí, repitiendo. Y aquí nos va a pegar el susto. Una vez. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y lo repite, y lo repite, y lo repite. Ahora, de todas estas, ¿cuál es la que es más? ¿Vamos hacia arriba o vamos hacia abajo? Fíjate qué pasa si yo intento tocarlo hacia abajo desde el principio. Entonces, si yo vengo... Perdón. Y ahora mira esto. Voy a decir que aquí está el punto mayor. Y de aquí para abajo. Aquí ya se murió la energía. Aquí ya está, aquí ya el público se quedó dormido. Ya no tiene ni idea dónde está, ¿sí? Ahora mira qué pasa si yo lo llevo un poquito más allá. Más, 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 clímax. Menos, menos. Ah, eso es otra cosa, ¿sí? Y eso también nos deja como este ambiente de misterio para poder venir acá. Y continuar con la obra. Entonces, esto es una cosa sobre la que nos tenemos que estar preguntando todo el tiempo, ¿sí? ¿Cómo se comporta? ¿Hacia dónde va el impulso? ¿Y hacia dónde va la resolución? Y nosotros, sigamos con la siguiente diapositiva, por favor, tenemos
dos herramientas para lograr esto. Como intérpretes, los compositores pues tienen muchas más porque ellos son los que deciden las notas, pero yo como músico tengo dos. Y las dos que tengo son simplemente tempo y volumen. Y la vamos a utilizar esas dos en dos niveles. Es decir, vamos a subir el tempo o bajar el tempo y vamos a subir el volumen o vamos a bajar el volumen. Y lo vamos a hacer tanto a nivel local, es decir, en las frases, como a nivel global. ¿Listo? Dos herramientas, tempo y volumen, a nivel local y a nivel global. A nivel local, la que más vamos a utilizar es el volumen. Pero a nivel global, es decir, en un movimiento como este, que dura unos buenos minutos, lo que va a pasar es que hacia el clímax del movimiento vamos a permitir que el tempo avance un poquito. No es un acelerando, no es cambiar de tempo completamente, simplemente que el tempo tienda a moverse hacia adelante y después de llegar al clímax vamos a dejar que se asiente ligeramente. Entre otras, esa es la razón por la cual cuando tocamos Mozart, incluso Beethoven y mucha de esa música, tendemos a que los últimos tres acordes, pram, 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 estén un poquitico más lentos del tempo que traíamos. Es justamente para permitir que el tempo se vaya sentando y alcance a liberar la energía. ¿Listo? Y sobre eso, sigamos por favor con la siguiente diapositiva, tenemos que hablar sobre el tempo. Porque el primer ejemplo que les di fue muy del volumen. Pero el tempo es un temón gigantesco que digamos que podría abarcar muchísimo tiempo. Pero quiero hacer un par de menciones importantes sobre él. Pasemos con la siguiente diapositiva. Y es, para nosotros el tempo, por lo general creemos que tempo es lo mismo que velocidad. Es decir, si yo quiero subir el tempo, tengo que tocar más rápido, ¿o no? Y de hecho, si yo te preguntara cuál es la diferencia entre tempo y velocidad, yo creo que hay mucha gente que me va a decir, no, es lo mismo. Tempo es el término que utilizamos musicalmente, pero es lo mismo. Y resulta que el tempo y la velocidad no son lo mismo. La velocidad es únicamente uno de los factores que influyen en el tempo, ¿ok? ¿Y a qué me refiero con eso? Sigamos con la siguiente diapositiva. Les voy a hacer unas cuantas preguntas y es, imagínate una persona que está gritando, ¿ok? Porque está enojado, porque está muy lejos de ti. Entonces estás en un picnic y no sé quién ya fue y puso el tapetico en el pasto y está preparando todo, pero se le quedaron los sándwiches. Y entonces te grita, ¡Ey, Camilo! ¡Trae los sándwiches que se quedaron! Y te pega así un grito, más o menos así como yo lo acabo de decir. Ahora, mira qué pasa si yo utilizo la misma velocidad, pero hablando. ¡Ey, Camilo! Trae los sándwiches que se quedaron. ¿Tú qué sientes ahí? ¿Por qué está hablando tan lento este tipo? ¿Verdad? Pero cuando es tu amigo gritándote desde el otro lado de la cancha de fútbol, no lo percibes lento. Pero la velocidad cambió. ¿Qué cambia? Cambia, por ejemplo, el volumen. Cambian otro tipo de cosas. ¿Sí? O piensa, digamos, cuando alguien te está regañando y te dice que no me gusta que haga eso. ¿Qué pasa si yo te digo que no me gusta que haga eso? La segunda la percibes como si fuera aparentemente más lenta que la primera, a pesar de que la velocidad es muy similar. ¿Por qué? Porque está cambiando la forma en la que lo estoy diciendo. Y asimismo, las preguntas que tenemos en la siguiente diapositiva son importantes. ¿Qué es más rápido? Ir en una bicicleta, cuesta abajo, a la velocidad que te da la bicicleta, o estar en un carro por una autopista alemana con las ventanas cerradas a 100 kilómetros por hora. Pues la respuesta obviamente es que el carro va más rápido, pero ¿cuál se siente más rápido? ¿Sí? Tú te sientes que te vas volando cuando estás en la bicicleta. ¿Por qué? Porque la cualidad del movimiento, la forma en la que tú sientes el movimiento es más intensa. Y entonces ahora pasemos a términos musicales. ¿Qué suena más duro? 4 voces cantando en un parque, un coral de Bach, por ejemplo, o 4 trombones en la sala de tu casa, cerrada, tocando fortísimo el mismo coral de Bach. Y digamos que en ambos casos el BPM, es decir, la velocidad, es la misma. La respuesta obviamente es, las dos son igual de rápidas, pero ¿cuál se siente más rápida? Los trombones. ¿Por qué? Porque el sonido está rebotando por todas partes y está generando un montón de cosas. Entonces lo que pasa aquí con el tempo
es que realmente se trata en muchos sentidos de la cantidad de información que entra a nuestro cerebro en cada instante. Entre más información entra al cerebro, mayor es la sensación de tempo que se genera. Y en ese sentido tenemos que hablar de los 3 factores que constituyen lo que se llama el tempo musical, que está en la siguiente diapositiva. Esos 3 factores son la velocidad, el volumen y las inflexiones. Por supuesto que el más importante es la velocidad, ¿sí? Ese es el que más va a influir. En ese sentido, digamos, el tempo y la velocidad no son lo mismo, pero la velocidad sí es quizás el factor más importante. Pero el volumen y las inflexiones también influyen. Por ejemplo, yo estoy seguro que les ha pasado a los músicos que me están escuchando que uno, por ejemplo, ensaya en el auditorio de la universidad o en cualquier sitio que alquilas una obra que estás montando y de repente resulta que el concierto es en una catedral y tú llegas allá y lo intentas tocar a la velocidad a la que lo estabas tocando y suena a puro ruido por la reverberación de la catedral. Y nos encontramos como músicos constantemente en la necesidad de, por ejemplo, bajar un poquito el tempo para que se pueda entender la música. ¿Por qué? Porque a pesar de que la velocidad es la misma, la sensación de tempo que tenemos cambia porque hay más volumen y hay más inflexiones porque está la música rebotando todo el tiempo. Y en ese sentido vale la pena que nos preguntemos, una pregunta que tengo en la siguiente diapositiva, y es sobre la existencia de un tempo correcto o de un tempo absoluto. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas de las interpretaciones que uno ve, sobre todo por ejemplo todo esto que existe con las interpretaciones históricamente acertadas, te dicen, no, es que por ejemplo Beethoven puso tal metrónomo y los metrónomos que pone Beethoven son prácticamente todos intocables, son rapidísimos. Y cuando uno escucha de hecho las versiones que tocan en el metrónomo de Beethoven, no son tan musicales, suenan afanadas, suenan forzadas, los músicos están pasándola mal, ¿sí? Y es un poco por eso, porque es que una cosa es la percepción que tenía Beethoven del tempo en su casa, posiblemente ya medio sordo, tocando el piano a ver cómo podía, con su sobrino, con un metrónomo, intentando darse cuenta en cuánto tenía y poniéndolo. Y otra cosa es la orquesta de tu universidad o la Filarmónica de Berlín tocando en un hall reverberante. Son 2 condiciones diferentes. Entonces, ¿por qué si son 2 condiciones diferentes creemos que tenemos que mantener la misma indicación de tempo? Eso es muy extraño, ¿sí? Realmente lo que sería un ejercicio muchísimo más lógico a la hora de decidir los tempos es, dentro de obviamente un cierto rango, percibir qué tempo me permite escuchar todos los sonidos todo el tiempo. ¿A qué me refiero con eso? Si yo toco una cosa increíblemente rápida, es imposible para mí percibir todos los sonidos, porque se empiezan a juntar, ¿sí? Eso no es nada, ¿sí? Eso es un ruidajo ahí. Necesito tocarlo un poquito más despacio, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte. Necesitamos tener un tempo que nos permita escuchar los sonidos, escuchar todos los sonidos. Pero la segunda parte es escuchar los sonidos todo el tiempo. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo que nosotros escuchamos suele, digamos, tener una injerencia en nuestra conciencia durante una cierta cantidad de tiempo. Y luego se extingue. Te lo voy a mostrar. Chao, ¿sí o no? Es decir, eso no se escucha nada, se escucha mal. ¿Por qué? Porque lo que generó este do ya se va muriendo. Entonces, cuando suena el la, para mi conciencia, y esto no es un ejercicio que uno haga como de aposta, esto es una cosa que naturalmente nuestra conciencia hace sin querer. Es difícil para nuestro cerebro agruparlo. Y en ese sentido, cuando yo toco, estoy escuchando este do todo el tiempo. Este do sigue operante en mi conciencia todo el tiempo. Es decir, lo estoy escuchando todo el tiempo. Estos sonidos están en mi conciencia existiendo simultáneamente. Y esto suena un poco frito, pero piensa por ejemplo en esto. Yo te digo, mi nombre es Camilo. Cuando la O suena, la C ya no existió. Es decir, el K de Camilo ya no está sonando.
literalmente, físicamente ya no existe esa C. Y ya no existe la A, y ya no existe la M, ni la I, ni la L, cuando tú escuchas la O. Pero lo que tú me escuchas decir a mí es Camilo, y tú percibes todo ese sonido simultáneamente. Entiendes mi nombre simultáneamente. Simplemente es Camilo. ¿Listo? Si yo te digo, Camilo, de pronto me dices, ¿qué acabas de decir? ¿Por qué? Porque lo dije muy rápido, entonces no alcanzas a escuchar todos los sonidos. Si yo te digo, K, A, posiblemente a esta altura ya te distrajiste y no me vas a entender cuál era mi nombre. Esos son como los dos polos extremos que existen. Cuando yo te digo mi nombre muy lento, no lo logras percibir como una sola cosa, y cuando te lo digo muy rápido, no logras percibir todo lo que te estaba diciendo. En la música funciona exactamente igual. Cuando yo te digo esto, este do ya no existe físicamente cuando yo toco el último fa, pero en tu conciencia sigue operante, ¿sí? Eso significa escuchar todos los sonidos todo el tiempo. Entonces, lo que tiene que permitirnos el tempo que nosotros decidamos como músicos son esas dos cosas: escuchar cada sonido y escucharlos todo el tiempo. Entonces, no existe tal cosa como un tempo absoluto y correcto, porque entre otras las condiciones cambian, y cuando las condiciones cambian, pues la percepción cambia y por lo tanto debería cambiar el tempo, pero sí existen tempos que son o muy rápidos o muy lentos, y luego hay como un rango en la mitad en el que nos podemos mover y en el que vamos a estar bien. Y de hecho, si tú te fijas en tu experiencia y chequeas, digamos, alguna de tus sinfonías favoritas, varias versiones, vas a darte cuenta que ninguna de las versiones están todas en el mismo tempo. Y no por eso tú sientes que estén mal o que estén equivocados, o estás con un metrónomo revisando si Barenboim está en negra 80, no te estás fijando en eso, ¿sí? Tú simplemente lo percibes como un tempo en el que puedes escuchar todos los sonidos, ¿sí? Y entonces fíjate un poquito cómo estas dos herramientas que nosotros como músicos tenemos influyen en la forma en la que interpretamos la música: el tempo y el volumen. ¿Listo? Ya te di dos ejemplos de eso, y todos los ejemplos que te he estado dando han sido con la sinfonía número 8 de Beethoven. Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es, apenas les avise, vamos a pasar a otra, vamos a ver, digamos, las partituras de la reducción de piano de esa sinfonía, y va a sonar una versión en particular que yo escogí. Y lo que quiero que hagamos es que cada uno la escuchemos y nos preguntemos eso, nos preguntemos qué tal está ese tempo, y nos preguntemos, ¿puedo percibir la forma? ¿Puedo percibir cómo se abren y se cierran las frases? ¿Puedo ver cómo una frase desemboca en la otra? ¿Puedo percibir eso o no? ¿Listo? Entonces, por favor, sigamos con nuestro caso de estudio. Súper. Entonces, ahorita nos vamos a volver como para que podamos escuchar un poquito las anotaciones que yo tendría sobre esta interpretación, pero eh, fíjate que de alguna manera, solamente con estas poquitas ideas, ya la forma en la que nosotros percibimos la música cambia. Y aquí yo quisiera, digamos, igual pedirles, como un pequeño paréntesis, si hay algo que no están entendiendo o lo que quieran preguntar, sepan que tenemos después un espacio para hacer preguntas. Entonces, los que quieran ir mandando las preguntas o las quieran ir anotando, pues adelante con eso, y al final nos devolvemos a lo que haga falta. Lo que yo percibo personalmente de esto es que, por ejemplo, los finales de las frases son muy bruscos. Esta interpretación hace...
¿verdad? Como que empuja esa última nota. Y eso lo hace constantemente. Y entonces, ¿eso por qué es problemático? Algunas personas dirían, no, porque no está en el estilo. Ok, quizás es debatible y es un término complejo hablar de estilo, pero sobre todo lo que pasa es que cuando tú empujas esa última nota, pues botas un montón de impulso que ¿qué vas a hacer con él? Necesitabas haberlo resuelto. ¿Listo? Otra cosa que pasa, por ejemplo, es cuando los vientos van a responder. Eh, Ahorita la vamos a volver a escuchar un momentico, pero fíjate que ellos hacen esto. Eh, y empujan hacia acá. Esto es muy brusco. Es como si quisieran empujar esa nota, ¿sí? Eh, y por último, el último detallito que quiero que escuches cuando lo pongamos es, fíjate que esto es una apertura. Esto parece que estuviera cerrando y abre. ¿Y por qué abre? Porque va a la repetición. Entonces va a volver a intentar. Entonces nosotros necesitamos que los vientos generen un poquito esa apertura y que las cuerdas respondan a esa apertura, se monten sobre esa apertura. Estos vientos abren relativamente bien la frase, pero cuando llegan las cuerdas, pareciera que y las cuerdas empiezan como tímidas. Y después ahí sí terminan abriendo. Pero realmente lo que necesitamos es, si los vientos crearon ese impulso, necesitamos nosotros responder a ese impulso. Entonces, si me ayudan por favor a poner esos primeros segundos, por favor. Entonces, no sé si lo percibiste como yo lo percibí, ahorita si quieren podemos hablar un poquito de eso, pero son este tipo de detalles los que influyen en que el público poquito a poco se vaya desconectando, ¿sí? Y entonces de repente, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero que está en un concierto de música clásica, cuando te das cuenta te estás quedando dormido, y entonces uno se siente que es que uno es un inculto y que uno no tiene ni idea de cómo escuchar música clásica y que uno es un bruto y que lo que sea, y resulta que no necesariamente, resulta que es probable que nosotros, los que estamos en el escenario, tengamos mucho que ver con eso. Es muy probable que nosotros estemos interpretando de una manera que no aluda a esto tan primario que es la sensación de generar un impulso y resolverlo, ¿sí? Y fíjate que en medio de toda esta interpretación que puse está bien afinada, está en un buen tempo, ¿sí? Pero no por eso va a funcionar, ¿listo? Porque ese factor que es tan importante del manejo de la energía no está adecuadamente administrado. Ahora, hay otros factores, en la siguiente diapositiva, hay otros factores que también influyen en ese tipo de cosas, en un sentido, digamos, secundario, no, uno anterior, por favor, en un sentido secundario, pero que también son importantes. ¿Cuáles son esos factores? Cosas como el balance, es decir, que los metales no tapen a las cuerdas, por ejemplo, lo que sea, eso influye muchísimo en la forma en la que la gente lo percibe. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder percibir todos los sonidos y si los vientos suenan más duro que el violín 2 y yo por lo tanto no puedo escuchar todos los sonidos, pues entonces se rompe un poquito, se resquebraja esa unidad que de otro modo se hubiera podido crear. Y por eso es que, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo escucho a directores como Celibidache, que es uno de mis directores favoritos, me encanta porque el sonido que él logra es un sonido muy transparente, ¿sí? Eh, es un sonido donde tú puedes como que casi que escuchar la orquesta juntita y es una sensación muy especial escucharla. Otra cosa que influye es lo que mencionaba antes, la acústica. Cuando estamos tocando en un hall reverberante versus un hall seco, cambia y cambia la forma en la que los sonidos se comportan y por lo tanto nosotros también deberíamos adaptarnos a eso y cambiar la forma en la que tocamos. Y por último, las condiciones de grabación. Y este es un punto bien complicado porque lo que sucede es que cuando nosotros estamos en el lugar escuchando la música, nosotros hay un montón de información que percibimos sin ser conscientes de que la estamos percibiendo. Por ejemplo, el rebote del sonido en las paredes del hall.
hay ciertos armónicos que a lo mejor no son audibles, digamos, al oído humano en condiciones normales, pero sí afectan el color de la orquesta, ¿sí? Y cuando tú coges y le pones un micrófono y lo grabas, mucha de esa información se pierde. Entonces, de hecho, pasa a veces que hay directores que, que eran muy buenos, que eran muy famosos, pero que uno hoy en día escucha sus grabaciones y uno las percibe lentas. Y es pues porque estás percibiendo como una versión reducida de lo que realmente estaba pasando. Entonces, hay que ser también nosotros como intérpretes muy hábiles en elegir cómo vamos a administrar y cómo vamos a hacer cuando vayamos a grabar la música para preguntarnos cuáles son las condiciones en las que alguien va a escuchar esto. ¿Listo? Nosotros estamos muy acostumbrados muchas veces, sobre todo como músicos clásicos, a que la gente nos escucha en unas condiciones específicas que son en un hall de conciertos. Pero cuando vamos a grabar y la gente nos va a escuchar, por ejemplo, en unos audífonos o en un ambiente que por lo general es como más controlado, porque la gente digamos que tiene más control sobre cómo escucha música, deberíamos grabar pensando en que esa es la manera en la que se va a percibir. Y así, con esa lógica, digamos, manejar el tempo, manejar el volumen y manejar todo ese tipo de cosas para que la gente se pueda conectar mucho más con lo que nosotros estamos haciendo. Y quisiera terminar como con una última, como un último pensamiento, y es, hay ciertas cosas, y hay muchas de estas cosas, ni siquiera ciertas, hay muchas de estas cosas que son debatibles, es decir, si dos personas genuina y honestamente se sientan a analizar la forma de esta frase de Beethoven, puede que haya algunas diferencias, pero hay dos cosas a notar sobre eso. Lo primero es que las diferencias por lo general son sutiles y no afectan el diseño macro de la energía en el movimiento, ¿sí? En eso, digamos que si se hace un estudio juicioso, es muy difícil que haya discrepancias significativas entre los intérpretes, por lo que les decía, porque esto no es un tema de cuánto sé, ni cuánto supe, ni cómo estaba de triste, sino que es un tema de una percepción de un impulso y una resolución que todos los humanos lo percibimos, ¿listo? Y lo segundo, y esa es la segunda diapositiva, que esto fue lo que me dijo mi maestro cuando me lo enseñó, y me encanta esta frase, es, las respuestas pueden ser debatibles, y él de hecho dice, y me he dado cuenta después de años que yo estaba equivocado, pero confío plenamente en que las preguntas que tengo son las correctas, ¿sí? Y eso es un poco la reflexión con la que yo quiero terminar, porque de ninguna manera siento que yo esté en una posición de decirles a ustedes cómo tienen que interpretar una obra, pero sí creo que conozco unas preguntas y conozco una forma de aproximarse a la música que más allá de cuánto sepas, más allá de cuántas maestrías tengas encima, más allá de si eres estudiante de primero o de último semestre, te va a permitir acercarte a la música de una manera muy orgánica, ¿sí? Y a lo mejor si tú te fijas en la manera, como en tu vida musical, a mí me ha pasado muchas veces que hay gente que toca música y es como que pareciera fácil para ellos, como que es simplemente maravilloso escucharlos y no necesariamente es porque están en el último semestre o porque tienen dos maestrías, sino porque hay una cierta musicalidad, ¿sí? Y si tú te fijas, posiblemente es eso lo que está pasando, que están siendo, sin quererlo, simplemente por la forma en la que perciben la música, son naturalmente coherentes en su forma de tocarla. Pero todos tenemos esa posibilidad. Nos toca a lo mejor hacer la tarea y sentarnos a revisar y tocar en el piano una y mil veces hasta que descubrimos cuál es la forma de esta frase, pero está ahí al alcance de todos, ¿sí? Y eso es también lo que me parece como especial de esta forma de acercarnos a la música y de acercarnos a la preparación de nuestros conciertos para poder cautivar a nuestro público. Eh, y quisiera también, ya que estoy terminando, de nuevo agradecer. Ah, vale, me están diciendo aquí por interno que tenemos una pregunta, entonces voy a chequear que creo que me la... Aquí preguntan, ¿cuáles son los parámetros para tomar las decisiones que son más interpretativas, tales como un allegro con brío o un moderato cantable? Esta pregunta está buenísima porque de hecho yo siento que es más fácil tomar estas decisiones que, por ejemplo, tomar decisiones sobre Beethoven, porque Beethoven nos pone el metrónomo y entonces nos toca tener todo este debate, ¿no? Mozart no ponía metrónomos, de ahí para atrás casi que nadie, pues porque igual ni siquiera se lo habían inventado. Entonces nos ponían estas indicaciones. Entonces, ¿cuál es el parámetro? Estas indicaciones nos están hablando del carácter. ¿Listo? Para, por ejemplo, el allegro con brío es hágale. Esto es rápido. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que, dentro de
esa sensación de vamos a tocar música rápida, ¿sí? ¿Verdad? Como cualquier tipo de alegro con brío que está por ahí arriba en los BPMs, por decirlo de alguna manera, nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿sí? Pensemos, digamos, en el final de la séptima sinfonía de Beethoven. No estoy seguro si la indicación es alegro con brío o vivace, pero es una indicación así rápida, ¿sí? Yam para pam, yam para pam, yam para tirín. ¿Es eso? ¿O es pam para pam? En este segundo tempo, ¿qué tan viable es que el público pueda y que tú puedas como músico alcanzar a escuchar todos los sonidos? ¿Sí? El otro puesto, yam pagatiga tagatán tagatiga tagatán tagatiga tagatán tatán, baila, está muy lento, nadie lo va a entender y no te sabes conectar. Entonces la pregunta es eso, no es, tú no tienes que pegarle a un tempo específico, tienes es que evitar el error de que sea muy lento y muy rápido. Entonces dentro de ese carácter, por ejemplo, fíjate que es un tempo que uno puede percibir, ¿sí? Y lo mismo sucede con el moderato cantabile. Aquí hay una cosa que a mí me gusta hacer y que me sirve mucho, sobre todo cuando estoy decidiendo el pulso. Sigamos con ese ejemplo. O pam pagatica tacatán pagatica tacapam pagatica tacapam papam. ¿Cuál es el pulso? ¿Sí? Porque cambia un poquito la sensación y cambia, por ejemplo, como músicos, cómo lo contamos, cómo respiramos. Entonces, una buena forma, digamos, también de aproximarse a esas decisiones como de si es alegro, si es moderato o tal, es escucha la música internamente, ojalá, o sea, no necesariamente con una grabación, sino recuérdala, y lo que yo hago es que yo camino. Entonces, si yo estoy ganando pam pacatica tacatán tacatica tacatán, yo pienso pam pacatica tacatán tacatica tacatán tacatica tacatán tatán, como si fuera de afán, yo empiezo a caminar, yo no caminaría esa música pam pacatica tacatán tacatica tacatán tacatán, eso se sentiría un poco sonso para mí, ¿verdad? Entonces eso me dice, listo. Entonces el pulso es a la mitad. Chin, chiquitín, 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 chiquitín. Y luego ya con ese pulso, lo muevo un poquito hacia adelante, lo muevo un poquito hacia atrás y me pregunto como en dónde está ese sweet spot. Y por último, lo último que te diría es, busca el sector más rápido. Porque es que muchas veces pasa, por ejemplo, con las sinfonías de Mozart, que tienen los primeros movimientos, una primera sección lenta y luego una sección rápida. Entonces, por ejemplo, decimos, no, esto es un adagio, entonces yo me voy a ir más o menos a esta velocidad, pero resulta que si después el allegro es al doble de la velocidad, queda muy rápido. Entonces, por ejemplo, cuando yo decido tempo sobre Mozart, intento pensar en cuál es la parte más rápida y qué tempo me funciona ahí, y luego poner ese tempo en contraste con, ok, ¿qué pasa si hago ahora un tempo relacionado con este, por ejemplo, al doble de lento en el adagio? Y lo que termina pasando usualmente conmigo es que termino sintiendo que las introducciones lentas de Mozart deberían tocarse más rápido de lo que las suelo escuchar y los alegros deberían tocarse un poquito más lento de lo que los suelo escuchar, ¿sí? Y deberían estar relacionadas, debería haber una equivalencia entre las dos. Entonces creo que con eso de pronto a lo mejor ayude. No sé si tengamos más preguntas. Súper. No tenemos más preguntas, entonces de nuevo muchas gracias a todos y todas y todes por escucharme. Muchísimas gracias a la facultad por invitarme, a la facultad al Conservatorio de las Artes Finas por invitarme. Igual también quedo muy a la disposición por si hay preguntas más adelante, lo que sea. Mi nombre es Camilo Rojas y me pueden encontrar a través del conservatorio o por mi nombre en redes sociales. Y quedo a su disposición. Muchas gracias una vez más y que tengan buena noche. Sin duda, la música siempre sabrá cómo cautivarnos con su belleza. Gracias, maestro Rojas, por esta conferencia. Esperamos que no sea la última que contemos con usted. Pero pues como lo mencioné al inicio, sí será la última para este semestre en CAF Virtual. Pero les prometemos que regresaremos con muchas más de nuestras secciones, como la vocación del artista, el espejo cultural, la exploración del arte, nuestra serie coral, la preparación del cantante y Rocknatos presenta con nuevos artistas. Yo soy Rigo Cisnado, esto fue CAF Virtual. Nos vemos pronto. Noches, ánimo.